A veces no es el ruido lo que nos roba la paz. Es lo que decimos cuando deberíamos callar. ¿Te has sentido agotado por dentro con el alma inquieta, como si algo te drenara la serenidad desde lo más profundo? Hay palabras que nunca debimos pronunciar. Hay conversaciones que nunca debimos iniciar. Hay heridas que abrimos con la lengua. Y luego nos preguntamos por qué ya no sentimos a Dios en nuestro caminar. Hoy, el Señor nos llama a un silencio diferente. No el silencio del miedo, ni el de la resignación, sino ese silencio sagrado que abre espacio para la paz del cielo. Porque hay cosas que necesitas eliminar. No con gritos, no con discusiones, sino en silencio, delante del Dios que todo ve y todo sana. Si hoy estás cansado de vivir en guerra por dentro, si has perdido el descanso del alma, esta palabra es para ti. El Espíritu Santo te quiere mostrar que el silencio también puede ser un lenguaje de fe, un acto de guerra espiritual y un portal para la verdadera paz. Antes de comenzar esta poderosa reflexión, te invito a que dejes un like si este mensaje ya está tocando tu corazón. Escribe en los comentarios: Señor, enséñame a guardar silencio para tener tu paz. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto hoy, comparte este video con amor, porque esta palabra puede cambiar más vidas de lo que imaginas. Ahora abre tu corazón y escucha lo que el cielo quiere decirte hoy. Hay momentos en los que el alma no necesita una respuesta, sino un susurro. Momentos en los que el espíritu está tan agotado que hasta las oraciones se vuelven silenciosas y el corazón solo logra decir: Señor, aquí estoy. Porque a veces la paz no llega cuando hablamos mucho, sino cuando nos atrevemos a callar. Callar ante la provocación, callar ante la injusticia, callar ante las palabras hirientes. Callar no porque no tengamos nada que decir, sino porque hemos entendido que Dios actúa con poder en el silencio. El silencio que no es cobardía, sino sabiduría. El silencio que no es omisión, sino confianza. El silencio que sana más que 1000 explicaciones y que grita al cielo con más fuerza que cualquier argumento humano. Jesús nos enseñó esto con su propia vida. Cuando fue llevado ante Pilato, acusado injustamente, rodeado de mentiras, traicionado por los suyos, no se defendió, no alzó la voz, no trató de demostrar su inocencia con palabras. Mateo 27 dice que cuando lo acusaban, él no respondió. Y Pilato le preguntó: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de modo que el gobernador se maravillaba mucho. ¡Qué impresionante! El Rey del universo, el Verbo hecho carne, el que con una sola palabra calmó tormentas, ahora elige callar. ¿Por qué? Porque en ese silencio estaba su obediencia. En ese silencio estaba la paz de quien sabe que su vida está en las manos del Padre. En ese silencio, él vencía no con palabras, sino con la entrega total de su voluntad. Y es ahí donde muchos de nosotros fallamos, porque cuando nos sentimos heridos queremos explicar, cuando somos malentendidos queremos justificar, cuando nos atacan sentimos la necesidad urgente de responder. Pero lo que no comprendemos es que muchas veces, al abrir la boca, cerramos el corazón a lo que Dios quiere hacer. Hay batallas que solo se ganan cuando nos rendimos en silencio. Hay guerras que no se vencen hablando, sino adorando en la quietud. Y hay heridas que solo sanan cuando dejamos que el Espíritu Santo trabaje en lo profundo, sin interrupciones de nuestra lengua. Callar no siempre es fácil. Requiere humildad, requiere dominio propio, requiere confiar más en lo que Dios hará que en lo que nosotros podríamos explicar, porque a veces el mayor acto de fe no es levantar la voz, sino bajarla. No es reaccionar, sino esperar. No es correr detrás de justicia, sino descansar en el Dios justo que todo lo ve. Cuando aprendemos a callar en su presencia, descubrimos una paz que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Él pelea nuestras batallas. Hay personas que viven sin paz
porque hablan demasiado. Su mente nunca descansa, su lengua nunca reposa. Siempre están tratando de defenderse, de aclarar, de opinar, de corregir, pero no se dan cuenta que al hacerlo están bloqueando el fluir del Espíritu. No escuchan a Dios porque están ocupados escuchándose a sí mismos. No reciben paz porque no dejan espacio al silencio santo donde Dios habla con suavidad. Y así viven agotados, inquietos, irritables, sin saber que lo que necesitan no es hablar más, sino callar profundamente delante del Señor. El silencio, cuando es guiado por el Espíritu, no es una debilidad, es una fuerza poderosa. Es un altar invisible donde el alma se entrega sin palabras. Es la rendición de la carne para que el espíritu tenga espacio para respirar. Es dejar de luchar con argumentos para empezar a luchar en oración, porque en ese silencio Dios comienza a revelar lo que nuestras palabras no podían comprender. En ese silencio, Él corrige, Él consuela, Él transforma. Y no lo hace con gritos, lo hace con ternura, como lo hizo con Elías cuando huyó al desierto. Dios no se manifestó en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Él vino en un silbo apacible, una voz suave, una brisa que sanó al profeta cansado. Así trabaja Dios. No necesita alboroto, solo necesita un corazón callado que sepa escuchar. Hoy Dios te llama a ese silencio, no al silencio del resentimiento, ni al silencio de la represión emocional. No hablamos del silencio que oculta pecado o niega la verdad. Hablamos del silencio que entrega, que confía, que obedece. El silencio de quien ya no necesita tener razón, porque ha sido conquistado por la paz del cielo. El silencio que ya no grita su dolor a todo el mundo porque lo ha depositado a los pies de la cruz. El silencio que ya no murmura ni acusa, sino que intercede en lo secreto. Ese es el silencio que sana. Ese es el silencio que cambia atmósferas, que restaura relaciones, que protege el alma y honra a Dios. Callar por obediencia es una declaración de fe, es decir, con tu silencio: Señor, yo confío en ti más que en mi versión de los hechos. Yo renuncio a hablar porque quiero escucharte a ti. Yo dejo de controlar con palabras porque quiero que tú tomes el control total. Y cuando llegamos a ese punto, cuando realmente dejamos de hablar y empezamos a escuchar, algo cambia. La ansiedad disminuye, el temor retrocede, el alma respira y la paz empieza a ocupar su lugar. No una paz artificial, no la paz que viene del entendimiento humano, sino esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que solo Dios puede dar. Esa paz que habita en los corazones que han aprendido a callar para que Dios hable. Por eso, no tengas miedo al silencio. No huyas de él. Abrázalo. Entra en tu aposento, cierra la puerta y guarda silencio delante del Padre. Apaga el ruido de tu mente, de tus emociones, de tus justificaciones. Deja que Él susurre a tu espíritu, porque en ese momento el cielo se inclina, y lo que tú no pudiste resolver con palabras, Él lo resolverá con su presencia, y es ahí, justo en ese silencio sagrado, donde comienza la verdadera paz. Y cuando aprendemos a guardar ese silencio santo donde Dios habita, también descubrimos que no se trata solamente de callar nuestras propias inquietudes, sino también de silenciar una de las voces más destructivas que llevamos dentro: la crítica constante hacia los demás. Porque no hay paz verdadera donde hay juicio escondido. No hay descanso interior donde los ojos están entrenados para detectar errores, para apuntar defectos, para condenar en lugar de comprender. Muchas veces no es lo que otros nos dicen lo que nos roba la paz, sino lo que nosotros pensamos y decimos de ellos en lo secreto. Porque una lengua que critica es una mente que no descansa, y un corazón que juzga es un alma que no ha sido completamente sanada por la gracia. Jesús nos dejó una escena que atraviesa cualquier orgullo religioso, una escena que desmonta toda dureza disfrazada de santidad.
una mujer fue sorprendida en adulterio. Los líderes religiosos la arrastraron hasta Jesús, sedientos de juicio, armados de piedras y cubiertos de una supuesta defensa de la ley. Querían usar la ley como excusa para destruir, no para redimir. Querían poner a prueba a Jesús, pero terminaron expuestos por la luz de su compasión. Él no discutió, no gritó, no citó versículos en defensa de sí mismo, solo se agachó y escribió en la tierra. Y luego, con una simple frase, desarmó la violencia espiritual de aquellos hombres. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Y uno a uno se fueron, comenzando por los más viejos, porque la verdad pesa cuando la gracia la sostiene, porque el juicio pierde fuerza cuando la compasión entra en escena. Jesús no justificó el pecado de la mujer, no lo negó, pero tampoco la humilló. Le ofreció algo que nadie más le había dado: perdón y una nueva oportunidad. ¿Y cuántas veces nosotros, desde nuestra inseguridad espiritual, levantamos piedras invisibles contra los demás? Tal vez no lo decimos en voz alta, pero lo pensamos. Tal vez no herimos con gritos, pero juzgamos con miradas. Tal vez no señalamos con el dedo, pero lo hacemos con gestos, con actitudes, con comentarios sutiles que llevan veneno disfrazado de preocupación. Y mientras hacemos eso, perdemos paz, perdemos comunión, perdemos sensibilidad, porque el juicio endurece el corazón, pero la misericordia lo ablanda. El juicio divide, pero la compasión une. El juicio alimenta el orgullo, pero la misericordia alimenta el amor. Y donde hay amor hay paz. Hay personas que viven inquietas, no porque todo a su alrededor esté mal, sino porque dentro de sí llevan una lupa y un martillo. Una lupa para ver todo lo malo en los demás y un martillo para castigar con sus palabras. Pero no fueron llamados a eso. No fuimos salvados para convertirnos en jueces de otros, sino en testigos del amor que nos rescató. ¿Y cómo puede alguien ser testigo del amor si vive condenando en su interior a todos los que fallan? ¿Cómo puede un corazón llevar paz si está lleno de pensamientos condenatorios? Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca, y cuando nuestras palabras se tornan críticas, es señal de que algo en nuestro interior necesita ser sanado. Porque una boca que hiere refleja una herida que aún no ha sido tratada por el Espíritu Santo. Una lengua que juzga sin compasión revela que aún no ha entendido cuánto ha sido perdonada. Y si queremos paz, verdadera paz, debemos empezar por el corazón, por dejar que la gracia de Dios sane nuestra mirada, por permitir que el Espíritu nos enseñe a ver a los demás como Él los ve. No como proyectos incompletos que merecen corrección, sino como hijos que están en proceso, igual que nosotros, como personas que tienen luchas invisibles, heridas que no conocemos y una historia que solo Dios comprende por completo. La crítica constante es también una señal de una vida desconectada del amor, porque quien ama no necesita corregir a cada paso. Quien ama cubre con gracia, intercede en secreto, edifica con ternura. Y el que realmente está lleno de paz no anda señalando errores, porque ha aprendido a mirar más su propia necesidad de misericordia que los fallos ajenos. Esa es la clave. Esa es la transformación que necesitamos. No se trata de ignorar el pecado, se trata de no convertirnos en instrumentos de condenación. Se trata de hablar menos y orar más, de mirar menos los defectos y más las promesas, de juzgar menos con la lengua y abrazar más con el espíritu. La crítica, aunque sea interna, aunque nadie la escuche, contamina el alma, porque el juicio repetido se transforma en amargura, y la amargura envenena la raíz de la paz. Por eso, si quieres paz, cállate ante la tentación de señalar. Silencia esa voz que se cree superior. Apaga el impulso de decir, yo no haría eso, yo nunca caería así. Esa persona debería cambiar. En lugar de eso, di en tu interior, Señor, ten misericordia de mí y enséñame a amar como tú amas.
esa oración abre puertas al cielo. Esa rendición limpia el alma, y ese silencio restaura lo que el juicio estaba destruyendo. Porque hay una paz que solo viene cuando sueltas la piedra, cuando dejas de mirar los pecados ajenos y comienzas a mirar a Cristo. Cuando eliges callar la crítica para que hable el amor. Cuando dejas de cargar con el deber de corregirlo todo y decides confiar en el tiempo de Dios para tratar con cada corazón. Hay descanso en ese lugar. Hay alivio en esa entrega. Hay libertad en ese silencio que no juzga, sino que intercede. Porque cuando eliges no criticar, estás construyendo puentes en lugar de muros. Estás sembrando bondad donde antes había juicio. Estás reflejando a Jesús, que no vino a condenar al mundo sino a salvarlo. Y cuando la compasión reemplaza al juicio, el alma empieza a respirar de nuevo. Y cuando el alma deja de criticar y comienza a mirar a los demás con los ojos de la gracia, se abre espacio para una batalla más profunda. Una lucha que no es con otros, sino con uno mismo, con esa necesidad interior de tener siempre la razón, de imponerse, de demostrar que estamos por encima, que sabemos más, que comprendemos mejor. Y aunque muchas veces no lo digamos en voz alta, nuestro corazón se aferra con fuerza a ese deseo de tener la última palabra, de que se reconozca nuestra opinión, de que se haga como creemos que debe ser. Y así, sin darnos cuenta, dejamos de vivir en paz, porque la necesidad de tener razón nos empuja a un terreno donde el ego se sienta en el trono y el Espíritu Santo es silenciado. No se puede tener paz cuando el alma está en constante necesidad de validación. No se puede vivir en descanso cuando el orgullo se disfraza de celo espiritual y nos hace creer que estamos defendiendo la verdad, cuando en realidad estamos defendiendo nuestro punto de vista, nuestra imagen, nuestra voz. Porque el orgullo no siempre grita, a veces se esconde detrás de actitudes religiosas, de frases bien intencionadas, de posturas que parecen sabias, pero que en el fondo son el reflejo de un corazón que aún no ha aprendido a rendirse, a ser moldeado, a guardar silencio y permitir que sea Dios quien tenga la última palabra. Naamán era un hombre poderoso, valiente, comandante del ejército del rey de Siria, pero tenía una mancha que ni su poder podía ocultar: la lepra. Y aunque tenía autoridad sobre muchos, no tenía control sobre su propia carne. Y esa condición lo llevó a buscar ayuda en Mid-Sostisentesies, el profeta Eliseo, pero cuando llegó a Israel, esperaba un tratamiento acorde a su posición. Quería que el profeta lo recibiera personalmente, que orara, que pusiera su mano sobre él, que hiciera algo visible, algo grande, algo digno de su estatus. Pero lo que recibió fue una instrucción sencilla, humillante para su orgullo. Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne será restaurada. Naamán se enojó, se sintió ofendido, se volvió con furia, porque su ego no podía soportar una solución tan simple, tan común, tan lejos de lo espectacular. Y casi pierde su milagro no por falta de fe, sino por exceso de orgullo, por no querer ceder, por no querer rendirse, por no querer humillarse ante una palabra que no se ajustaba a sus expectativas. Y así caminan muchos hoy, llenos de lepra interior, buscando respuestas de Dios, pero con una condición: que sea como yo quiero, que se diga como yo lo entiendo, que se haga a mi manera. Y cuando Dios no se ajusta a nuestros moldes, nos alejamos enojados, frustrados, heridos, sin darnos cuenta que estamos rechazando la paz que tanto anhelamos, porque el Señor no derrama su paz sobre corazones endurecidos por el orgullo. Él la derrama sobre los humildes, sobre los que están dispuestos a decir: no lo entiendo, pero confío. No me agrada, pero obedezco. No me reconocen, pero me callo. Porque la necesidad de tener razón es una trampa sutil que alimenta el ego y empobrece el alma. Nos hace discutir más que orar, hablar más que escuchar, imponer más que servir. Y cuando eso ocurre, el ruido interior se apodera de nosotros y la paz desaparece. Hay personas que no pueden dormir en paz porque están reviviendo discusiones en su mente,
recreando argumentos, pensando en lo que debieron haber dicho, en lo que deberían decir, en cómo demostrar que tenían razón. Y ese estado constante de defensa los consume, los desgasta, los aleja de la sencillez del Evangelio, porque el reino de Dios no es un lugar para demostrar superioridad, es un lugar para aprender a ceder, a callar, a confiar, a decir no necesito, tener razón, necesito tener comunión. Y eso solo lo logra un corazón transformado por el Espíritu, un corazón que ya no necesita ser aplaudido, que ya no lucha por el primer lugar, que ya no busca imponerse en cada conversación, que ya no reacciona a cada palabra que lo hiere, sino que ha aprendido a vivir desde la humildad, desde el descanso, de saber que Dios ve, que Dios sabe, que Dios responde en su tiempo, y que a veces el mayor acto de sabiduría es simplemente guardar silencio y dejar que el Señor sea quien defienda nuestra causa. Jesús, el Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad, no discutía con los fariseos para tener la razón, no levantaba la voz para defender su posición, no buscaba demostrar superioridad teológica. Él hablaba con autoridad, sí, pero también sabía cuándo callar, cuándo dejar que el Padre hablara a través de su ejemplo, cuándo dejar que el amor ganara lo que los argumentos no podían alcanzar. Y ese es nuestro modelo, ese es el camino al que hemos sido llamados, no a ganar debates, sino a ganar almas, no a imponer doctrinas, sino a reflejar a Cristo, no a tener la razón, sino a caminar en la verdad con humildad, porque la paz no se encuentra en tener siempre la última palabra, sino en dejar que la palabra de Dios tenga el primer lugar en nosotros. Y esa palabra nos enseña a ser mansos, a ser lentos para hablar, prontos para oír, tardos para airarnos, y cuando vivimos así, algo cambia, porque el alma ya no necesita pelear por reconocimiento, ya no vive atrapada en la necesidad de convencer, ya no carga con la tensión de demostrar porque ha sido liberada por la verdad de que solo Dios tiene la razón absoluta, y yo solo soy un siervo que sigue aprendiendo cuando el orgullo es silenciado. La paz florece cuando el ego es rendido. El descanso regresa cuando ya no importa tener la razón, sino permanecer en el amor. El corazón se vuelve liviano y la vida se vuelve un lugar de encuentro con la gracia, con el perdón, con el gozo, de no tener que cargar con la presión de ser siempre el que sabe más, el que explica más, el que acierta más, porque en ese lugar de rendición, en ese altar secreto donde el ego muere, la paz de Dios empieza a vivir en nosotros. Y cuando el corazón ya no necesita imponerse ni ser escuchado por encima de todos, cuando el alma se libera del peso de tener siempre la razón, empieza a surgir una sensibilidad espiritual que nos confronta con otra voz interior, una voz más, sutil pero igualmente destructiva. Esa voz que no grita pero envenena, esa voz que no busca tener la razón, pero sí se queja constantemente, se lamenta sin cesar, murmura en lo secreto y deja escapar insatisfacción disfrazada de desahogo. Esa voz que en apariencia es pequeña, pero que abre una puerta inmensa al enemigo, la voz de la queja, de la murmuración, del lamento continuo que roba la paz y apaga la gratitud. Porque hay personas que no viven en guerra con otros, pero sí viven en guerra con todo. Todo les incomoda, todo les parece poco, todo lo que tienen no es suficiente, y todo lo que les falta se convierte en motivo de queja. Y lo hacen sin darse cuenta, como un hábito que se ha vuelto parte de su naturaleza. Y mientras murmuran, no se percatan de que esa voz los está alejando de la presencia de Dios. Porque el Espíritu Santo no habita donde el corazón vive reclamando lo que no tiene, sino donde el alma se inclina para agradecer lo que ya recibió. El pueblo de Israel fue testigo de milagros impresionantes. Vio el mar abrirse, el maná descender del cielo, agua brotar de la roca, la columna de fuego guiarlos en la noche, y aún así murmuraban, se quejaban de la comida, del clima, del liderazgo, del camino, del proceso, de todo. Porque el problema no era lo que les faltaba, era lo que no querían soltar, la mentalidad de esclavitud, el corazón que aún no había
sido renovado, la incapacidad de ver la mano de Dios incluso en medio de la escasez, y mientras más se quejaban, más se distanciaban de su presencia, y cuanto más se lamentaban, más se apagaba la visión de la tierra prometida. La queja no es solo una expresión de disgusto, es una declaración espiritual, es decirle a Dios: no confío en lo que haces, no estoy conforme con tu provisión, no me basta tu presencia. Y aunque no lo digamos con esas palabras, eso es lo que el cielo escucha cuando dejamos que el lamento se convierta en nuestra forma de hablar. Y así como el agradecimiento abre los cielos, la murmuración los cierra, porque el corazón ingrato no puede ver la gloria, no puede oír la voz de Dios, no puede descansar, vive inquieto, vive vacío, vive esperando algo más, sin reconocer lo mucho que ya le fue dado. Y por eso tantos pierden la paz, no por falta de bendición, sino por falta de gratitud, porque no es la ausencia de milagros lo que nos roba el gozo, es la ausencia de una actitud agradecida, es la falta de contentamiento lo que debilita nuestra fe. Y mientras no silenciemos esa voz interior que todo lo cuestiona, que todo lo critica, que todo lo lamenta, no podremos experimentar la verdadera plenitud de la paz que Dios quiere derramar sobre nosotros. La murmuración también nos debilita emocionalmente, porque nos convierte en personas negativas, impacientes, que solo ven lo que falta, lo que duele, lo que aún no ha llegado, y ese enfoque alimenta la ansiedad, la comparación, la envidia, el resentimiento, todo lo contrario a la paz que guarda el corazón en medio de cualquier circunstancia. Y es que no se trata de fingir que todo está bien, sino de aprender a ver a Dios incluso cuando las cosas no van como esperamos, de alabar cuando no hay razón lógica, de agradecer aunque la respuesta no haya llegado, de decir: Señor, no entiendo lo que haces, pero aún así te alabo. Hay un poder inmenso en el silencio agradecido, en esa decisión interna de callar, la queja, y dejar que el corazón se llene de alabanza, incluso cuando las emociones no lo acompañan, incluso cuando la situación no ha cambiado, porque la alabanza no depende del estado exterior, depende de la decisión interior de reconocer a Dios como suficiente, como fiel, como presente, y cuando hacemos eso, algo se rompe en el mundo espiritual, algo cambia en la atmósfera, algo se libera dentro de nosotros, y la paz comienza a fluir como un río que viene directamente del trono de Dios. David lo entendió cuando escribió en los Salmos: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque sabía que el alma se olvida, el alma se distrae, el alma se enfoca en lo que duele y deja de ver lo que sana. Por eso hablaba con su alma, la instruía, la corregía, la llamaba al orden, y nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos hablarle a nuestra alma cuando quiera quejarse, debemos decirle: recuerda lo que Dios ha hecho, recuerda cómo te sostuvo, cómo te perdonó, cómo te levantó, cómo nunca te abandonó. Y cuando la memoria espiritual se activa, el lamento pierde fuerza y el gozo vuelve a ocupar su lugar. No permitas que la queja se convierta en tu lenguaje, no permitas que el enemigo utilice tus palabras para abrir grietas en tu comunión con Dios. No permitas que la insatisfacción contamine tu percepción, porque el enemigo no necesita mucho para entrar. Solo necesita un corazón que ha dejado de agradecer, una boca que ha dejado de alabar, una mente que ha dejado de recordar la fidelidad de Dios. Y cuando eso ocurre, la oscuridad encuentra espacio donde antes solo habitaba la luz. Por eso hoy el Espíritu Santo te llama a silenciar la queja, a callar el lamento, a rendir esa necesidad de expresar tu inconformidad, no porque tus emociones no importen, sino porque hay algo más poderoso que tus sentimientos, la presencia de Dios en medio del desierto. Y si puedes levantar tus manos allí, si puedes alabar allí, si puedes agradecer allí, entonces la paz que el mundo no entiende vendrá sobre ti, como un manto, como una cobertura, como un refugio, porque en ese silencio lleno de gratitud, en ese lugar donde el alma decide mirar lo que tiene y no lo que le falta,
En ese terreno donde el lamento es sustituido por la alabanza, el cielo se abre y el corazón aprende a descansar. Y cuando el corazón se entrena para ver la bondad de Dios en todo, cuando aprendemos a silenciar el lamento y a llenar el alma de gratitud incluso en el valle, surge otra voz, una que no siempre nace del dolor, pero sí del descuido espiritual. Una voz que no clama por necesidad, sino que murmura por costumbre, que habla por hablar, que comenta por comentar, que lleva palabras de un lugar a otro sin dirección del espíritu, y que sin darnos cuenta se convierte en un canal de confusión, división y pérdida de presencia, porque no hay paz donde hay bochinche, no hay descanso donde hay chisme, no hay comunión donde la lengua no ha sido consagrada al Señor. Proverbios 16:28 nos dice con claridad: el hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Y cuántas veces hemos sido testigos de relaciones destruidas no por grandes pecados, sino por pequeñas palabras fuera de lugar, por comentarios que nunca debieron ser dichos, por rumores que nunca debieron ser repetidos, por historias que nunca nos correspondía contar? Porque la lengua, aunque pequeña, tiene el poder de encender grandes fuegos y cuando no se disciplina, se convierte en una herramienta del enemigo para sembrar discordia entre hermanos, para contaminar ambientes donde Dios quiere habitar, para destruir lo que el Espíritu había comenzado a edificar. Y lo más sutil del chisme es que muchas veces se disfraza de preocupación, de oración, de empatía, de cuidado, pero en el fondo solo es carne hablando sin freno, solo es ego queriendo estar informado, solo es curiosidad disfrazada de espiritualidad. Y cuando participamos de eso, incluso con una sola palabra, comenzamos a perder sensibilidad, a apagar la voz de Dios en nuestro interior, a desconectarnos de su presencia, porque Él no comparte espacio con la impureza del hablar sin propósito, sin amor, sin verdad, sin temor de lo que puede causar. Hay cristianos que oran con fervor, pero hablan sin sabiduría, que alaban con pasión, pero comentan sin filtro, que sirven con excelencia, pero no han aprendido a callar cuando no es el tiempo de hablar, y por eso sus oraciones no suben, por eso sus hogares están en tensión, por eso sus ministerios no avanzan, porque una lengua descontrolada contamina todo lo que toca. No importa cuánto dones tengas, no importa cuánto conocimiento poseas, si no sabes guardar silencio cuando debes, estarás abriendo puertas al enemigo con tu propia boca. Y por eso la palabra nos muestra el contraste con la mujer virtuosa de Proverbios 31, una mujer que no solo trabaja con sus manos y cuida su casa, sino que sabe hablar con sabiduría y enseña con amor. Sus labios no se prestan para el escarnio, su voz no siembra división, su hablar es honra, es pureza, es reverencia, porque ha aprendido que una mujer de Dios no necesita repetir lo que escuchó, ni compartir lo que no edifica, ni participar de conversaciones que no glorifican al Padre. Ella entiende que su silencio también es una forma de adorar, también es una forma de proteger, también es una forma de resistir al diablo y mantener la paz en su entorno. Y eso mismo es llamado para cada uno de nosotros, porque no se trata de ser mudos, se trata de ser guiados, de hablar con intención, de usar la lengua para levantar y no para derribar, de escoger palabras que sanan y no que hieren, de bendecir en lugar de murmurar, porque donde hay chisme, el espíritu se entristece, y donde el espíritu se retira, la paz desaparece, y sí, queremos mantener su presencia entre nosotros. Debemos aprender a guardar silencio cuando lo que está por salir de nuestra boca no lleva el sello del cielo. Y esto no es solo para quien empieza los rumores, también es para quien los escucha, porque el oído que presta atención al chisme también participa del daño que causa. Y muchas veces nos justificamos diciendo, yo solo escuché, yo no dije nada. Pero en el reino espiritual, dar espacio al veneno es permitir que contamine. Y lo que debiste frenar, lo alimentaste con tu silencio. Lo que pudiste cubrir en oración, lo repetiste con tus labios, y así perdiste autoridad, perdiste paz, perdiste el gozo de una conciencia limpia delante de Dios.
Y el Espíritu Santo hoy te llama a consagrar tu boca, a poner un filtro en tus oídos, a discernir las conversaciones, a preguntarte antes de hablar. ¿Esto glorifica a Dios? ¿Esto edifica a alguien? ¿Esto es necesario? ¿Esto es puro? ¿Esto protege o expone? Y si la respuesta no es clara, guarda silencio. Calla por reverencia, calla por amor, calla por obediencia, y verás cómo la atmósfera cambia, cómo el ambiente espiritual se limpia, cómo la paz regresa, cómo su presencia se siente de nuevo con fuerza en tu vida. No necesitas estar en todo, no necesitas saberlo todo, no necesitas opinar de todo, necesitas ser fiel en lo que escuchas, en lo que compartes, en lo que permites que forme parte de tu interior, porque así como el cuerpo se contamina con lo que se ingiere, el alma se contamina con lo que se escucha y se repite sin dirección, de Dios. Y si queremos ser vasos limpios, si queremos ser canales de paz, debemos eliminar el hábito de los rumores, de los comentarios vacíos, de las palabras sin propósito, y reemplazarlos por oración, por intercesión, por palabras que bendicen aun cuando hay silencio. Porque el silencio no es indiferencia, es protección, es sabiduría, es honor, es una cerca alrededor del corazón. Del otro, es un escudo espiritual que cubre en lugar de exponer. Y ese silencio, cuando es nacido de la obediencia, se convierte en un canal de gloria, en una atmósfera donde Dios se complace en habitar, en un espacio donde la paz fluye como fruto de una lengua redimida por el Espíritu. Y cuando el alma ha sido limpiada de palabras que dividen y el corazón aprende a callar por reverencia, por amor, por temor de Dios, descubrimos que hay otras voces más internas, más antiguas, que también necesitan ser silenciadas, porque no todo lo que se debe callar viene de fuera. Hay gritos que nacen desde dentro, impulsos que nos empujan a reaccionar, emociones que se levantan como tormentas y que, si no son sometidas al espíritu, pueden destruir en segundos lo que Dios lleva años construyendo en nuestra vida. Porque hay reacciones que no se pueden deshacer, hay palabras que no se pueden recoger, hay gestos, gritos, actitudes nacidas del enojo que dejan marcas más profundas que una herida en la carne. Y por eso, si queremos paz, si de verdad anhelamos vivir bajo la cobertura del Espíritu, debemos aprender a callar la ira antes de que hable por nosotros. La ira no controlada es una puerta abierta al enemigo, es una brecha en la muralla del alma, es un terreno fértil para que la amargura eche raíces, y aunque a veces la justificamos diciendo que fue un momento, que nos provocaron, que no era nuestra intención, el daño se queda, la herida permanece, la atmósfera cambia, la paz se va, y el espíritu se entristece, porque el fruto del espíritu es dominio propio, mansedumbre, paciencia, no reacciones desmedidas, no palabras duras, no explosiones emocionales que humillan, hieren y dejan una estela de destrucción a nuestro paso Moisés, un hombre de Dios, escogido, lleno de autoridad espiritual, íntimo del Señor, conocía su voz, había visto su gloria, había sido instrumento de milagros poderosos y sin embargo, incluso él fue vencido por la ira. El pueblo de Israel había vuelto a pecar, había caído en idolatría mientras él estaba en la presencia de Dios, recibiendo las tablas de la ley. Y cuando bajó del monte y vio el becerro de oro, su enojo fue tan grande que arrojó las tablas y las rompió al pie del monte. Esas tablas que Dios mismo había escrito, ese pacto que el cielo había revelado con su propio dedo, fue hecho pedazos por la furia de un momento, por una reacción que, aunque comprensible desde el punto de vista humano, fue contraria al carácter de quien había sido llamado a pastorear con mansedumbre. ¿Y cuántas veces nosotros, con nuestras propias manos, quebramos lo que Dios nos dio por no saber callar la ira, por no detenernos antes de hablar, por no respirar antes de actuar, por no rendir nuestras emociones en el altar antes de abrir la boca? ¿Cuántas veces hemos arrojado nuestras promesas al suelo, destruido la paz de nuestros hogares, perdido oportunidades, apagado relaciones, todo porque la carne habló más fuerte
que el espíritu, porque no aprendimos a silenciar ese fuego interno antes de que quemara lo que debía ser preservado. Hay quienes piensan que la ira les da poder, que al gritar son escuchados, que al explotar se hacen respetar, pero lo que en realidad ocurre es que cada vez que cedemos al enojo, perdemos terreno espiritual, perdemos testimonio, perdemos autoridad moral, porque el mundo puede justificar el enojo. Pero el reino lo transforma, lo redime, lo somete a la cruz. Y cuando decidimos vivir guiados por el Espíritu, aprendemos a guardar silencio incluso cuando sentimos que tenemos razón. Aprendemos a responder con calma incluso cuando el corazón arde por dentro. Aprendemos que la paz no es pasividad, es fuerza bajo control, es poder envuelto en gracia. Jesús fue provocado, insultado, humillado, golpeado, escupido, y sin embargo, no respondió con ira, no levantó la voz para defenderse, no maldijo a quienes le herían, al contrario, desde la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa es la medida del amor que nos ha sido dado. Ese es el estándar de mansedumbre al que hemos sido llamados, no como una debilidad, sino como una manifestación de fuerza espiritual, porque se necesita más poder para callar una reacción que para darla, más valor para abrazar al que hiere que para herir de vuelta, más fe para quedarse en silencio que para justificar nuestras emociones. Y no estamos solos en este proceso. El Espíritu Santo nos fue dado para producir en nosotros ese fruto, no con nuestras fuerzas, sino con su poder. Pero debemos cooperar con Él. Debemos rendir cada impulso, cada emoción, cada palabra a punto de estallar. Debemos decirle, Señor, toma mi lengua antes de que hable desde el enojo. Toma mis manos antes de que reaccionen con violencia. Toma mi mente antes de que se llene de pensamientos que no vienen de ti. Y cuando hacemos eso, cuando aprendemos a respirar en su presencia antes de responder en la carne, algo se alinea dentro de nosotros. El alma se aquieta, la tormenta se disipa y la paz vuelve a cubrirnos como un manto. Porque la mansedumbre no es debilidad, es sabiduría celestial, es caminar como Jesús caminó, es saber cuándo hablar y cuándo callar. Es entender que muchas veces lo que construimos con años de oración se puede perder con un momento de ira, que lo que edificamos con amor puede desmoronarse con una palabra áspera, y que lo que sembramos con paciencia puede secarse bajo el calor de un espíritu no controlado. Por eso hoy es un llamado a silenciar la ira antes de que hable, a rendirla en el altar, a dejar que el Espíritu Santo nos enseñe a ser lentos para airarnos, a permitir que su carácter moldee el nuestro, porque solo cuando el fuego interior es purificado, puede venir el fuego del cielo que sana, que edifica, que transforma, que trae la verdadera paz. Y cuando aprendemos a callar la ira, cuando rendimos nuestras reacciones en el altar del dominio propio y permitimos que el Espíritu Santo calme nuestras tormentas internas, también comenzamos a notar otro susurro silencioso que puede pasar, desapercibido, pero que roba con la misma eficacia la paz del alma. Ese deseo profundo y muchas veces inconsciente de ser visto, reconocido, aplaudido, valorado por los hombres. Un deseo que comienza como una necesidad de aprobación y termina convirtiéndose en una prisión espiritual, porque el corazón que vive esperando aplausos no puede descansar. Siempre está actuando, siempre está evaluando su valor según la mirada del otro. Y cuando no recibe el reconocimiento que busca, se frustra, se hiere, se debilita. Jesús fue claro cuando nos dijo, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y añadió, cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Porque en el reino, lo secreto tiene más peso que lo visible, y lo que se hace por amor tiene más valor que lo que se hace por aplauso. Pero muchos aún no han aprendido a callar esa voz interior
que clama por reconocimiento, por validación, por una palabra que confirme su valor delante de los hombres. Y sin darnos cuenta, esa necesidad nos desvía de la dirección que Dios ha trazado, porque empezamos a actuar no según su voz, sino según la reacción de los demás. Dejamos de buscar su aprobación y comenzamos a buscar la aprobación de la gente, incluso en cosas santas, incluso en el ministerio, incluso en el servicio, y poco a poco nos alejamos del propósito. Porque ya no hacemos por amor, sino por visibilidad. Ya no servimos por compasión, sino por posición. Ya no damos porque somos movidos por el Espíritu, sino porque queremos ser vistos como generosos. Y en ese proceso perdemos lo más valioso, la pureza del corazón que agrada a Dios. El verdadero siervo trabaja en lo oculto, ama sin esperar nada, ora cuando nadie lo ve, intercede sin contarle a nadie, sirve sin buscar reconocimiento, y su gozo no viene de los elogios humanos, sino de saber que ha obedecido al Padre. Y ese gozo no se puede falsificar, no depende de aplausos ni de likes. Es una paz profunda que solo tiene quien ha decidido callar el deseo de ser exaltado y vivir para agradar a Dios en lo secreto. Y cuando el corazón ya no necesita el reconocimiento de los hombres porque ha sido abrazado por la aprobación del Padre, cuando la obediencia en lo secreto se vuelve más valiosa que cualquier visibilidad, entonces se abre espacio para una paz más profunda, pero también se revela un enemigo silencioso que ha robado gozo a muchos hijos de Dios sin que se den cuenta: la comparación, esa mirada desviada que no se fija en lo que el Señor está haciendo dentro de uno mismo, sino que observa lo que Dios parece estar haciendo en otros, no con gratitud, sino con inseguridad, no con gozo, sino con frustración, porque nada destruye la paz con tanta rapidez como medir la vida propia por la vida ajena. Jesús contó una parábola que desenmascara esa trampa con claridad, la de los obreros de la viña, donde el dueño salió a contratar trabajadores en Midden diferentes horas del día, y al final les pagó a todos el mismo salario, desde los que habían trabajado desde temprano hasta los que llegaron casi al final. Y aunque todos recibieron lo justo, los primeros comenzaron a murmurar, a comparar, a cuestionar la generosidad del amo, porque en su mente no era justo que el otro recibiera lo mismo haciendo menos. Pero el dueño respondió: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? ¿Y cuántas veces actuamos igual en lugar de celebrarla? Gracia la cuestionamos. En lugar de alegrarnos por la bendición del otro, la medimos con la nuestra. Y lo que antes era motivo de gratitud se vuelve motivo de queja, porque dejamos que la comparación nos robe el gozo y comenzamos a vivir pendientes de lo que el otro tiene, de cómo Dios lo usa, de cuán rápido crece, de cuántos frutos da, y así se apaga la pasión, se enfría la fe, se pierde la alegría de simplemente caminar con Dios a nuestro ritmo, en nuestro terreno, en nuestro tiempo. La comparación es una cárcel invisible que nos hace sentir que nunca es suficiente, que siempre estamos por detrás, que debemos hacer más, tener más, alcanzar más para sentirnos valiosos. Pero cuando comprendemos que la gracia de Dios no se reparte por mérito ni por esfuerzo, sino por amor y soberanía, entonces el alma descansa, porque ya no necesita correr para alcanzar al otro, solo necesita permanecer en la viña, fiel, presente, disponible, sabiendo que el Señor no nos mide con la vara del mundo, sino con la medida del corazón rendido que le dice: Señor, haz conmigo lo que quieras, cuando quieras y como quieras. Y cuando el alma ha sido limpiada de la comparación, cuando ya no camina mirando al lado, sino mirando al cielo, cuando se entrega por completo al ritmo de la gracia y descansa en la soberanía de Dios, entonces se aproxima a un lugar más profundo, más sagrado, más íntimo, un terreno donde no se necesitan muchas palabras, donde no hay presiones externas, donde la paz no es un estado emocional, sino una presencia real, donde todo lo que ha sido silenciado no es una pérdida, sino una victoria. Y es allí, en ese espacio reservado del corazón, donde Dios habita,
no entre los ruidos de la mente, ni en el bullicio de las emociones, sino en el sonido suave y tranquilo de un alma que ha aprendido a callar para escuchar. La historia de Elías en el monte Horeb nos revela esa verdad con una belleza que toca lo más hondo del espíritu, porque él no era un hombre cualquiera, era un profeta valiente, poderoso, fiel, un hombre que había enfrentado a reyes, que había orado por fuego del cielo y lo había visto descender, que había confrontado la idolatría y defendido la pureza de la fe en tiempos oscuros. Pero también era un hombre humano, que en un momento de agotamiento, miedo y soledad se escondió en una cueva, deseando rendirse, sintiendo que ya no podía más, esperando tal vez que Dios viniera con el mismo fuego que antes, con un acto sobrenatural que lo despertara, que lo levantara, que lo empujara. Pero el Señor no vino en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro apacible, en un sonido delicado, imperceptible para los sentidos naturales, pero inconfundible para un corazón quebrantado. Y así también viene hoy a nosotros, no en medio de grandes demostraciones externas, no en medio de emociones exaltadas ni de argumentos elaborados, sino en el silencio santo donde todo ha sido rendido, donde ya no hay palabras que demostrar ni batallas que ganar. Solo un alma abierta, una vida entregada, una disposición absoluta de decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y es en ese momento que la paz que hemos buscado por caminos largos, por métodos humanos, por esfuerzos incesantes, desciende como una lluvia suave que lo empapa todo y lo transforma desde dentro. Porque el silencio del que hemos hablado no es vacío, no es ausencia, no es negación de la realidad. Es presencia plena de Dios en cada rincón del alma. Es el sonido de la obediencia que no necesita ser celebrada. Es la voz del Espíritu que consuela sin necesidad de palabras. Es el lenguaje del cielo para los que ya han soltado el orgullo, la queja, la crítica, el enojo, el deseo de ser vistos, el hábito de hablar por hablar. Es el silencio de los humildes, de los que han sido quebrados y reconstruidos por la gracia, de los que no necesitan más ruido porque han encontrado todo en su voz, y allí, en esa quietud sobrenatural, entendemos que no se trata de todo lo que debemos hacer, sino de todo lo que debemos entregar. No se trata de ganar discusiones, sino de conservar la paz. No se trata de que todos nos entiendan, sino de que Dios nos habite, porque cuando Él está, todo lo demás se alinea, y cuando Él habla, hasta el dolor más profundo encuentra consuelo, y cuando Él permanece, hasta la tormenta más fuerte se calla. Por eso hoy es un llamado, no a hacer más, sino a rendir más, no a hablar más, sino a escuchar más, no a buscar fuera, sino a regresar al lugar secreto, donde no hay espectáculo ni presión, donde el Padre nos espera con un susurro que sana, que restaura, que fortalece, un susurro que no exige explicaciones, solo entrega, que no requiere méritos, solo sinceridad, que no se impone pero tampoco se equivoca, porque llega justo cuando lo necesitamos, en el momento perfecto, con la fuerza justa para levantarnos. Otra vez, este silencio del que hablamos no es un ejercicio de autocontrol, es una decisión espiritual, es cerrar la boca para que hable el corazón, es apagar la voz de la carne para que resuene la voz del cielo, es permitir que Dios nos enseñe a vivir desde otro lugar, desde la humildad, desde la reverencia, desde la gratitud, desde una obediencia que no busca recompensa, pero que sabe que la mayor recompensa es su presencia, y que en ese sonido sagrado de la quietud donde Él habita, hay paz que no depende de las circunstancias, hay gozo que no necesita motivos, hay dirección que no requiere confirmación humana. Y tal vez tú has estado buscando a Dios en el viento, esperando que algo fuerte ocurra, que Él se manifieste de manera evidente, que todo cambie de golpe, que venga el terremoto que lo remueva todo, o el fuego que consuma tus dudas. Pero quizás, como con Elías, Dios está hablando ya, pero en una forma que no habías considerado, en un silencio lleno de ternura,
en un susurro que solo se escucha cuando todo dentro de ti se aquieta, cuando decides cerrar la boca y abrir el espíritu, cuando te atreves a creer que su manera de hablar no es como la nuestra, pero siempre es suficiente. Así que ahora, después de todo lo que el Espíritu nos ha enseñado, después de cada cosa que hemos sido llamados a callar y entregar en silencio, el Señor nos invita a vivir una vida que honra su presencia con nuestras palabras, con nuestras reacciones, con nuestras intenciones, con nuestra disposición de quedarnos en silencio si eso significa conservar la paz, proteger el propósito, edificar a otros y, sobre todo, cultivar una comunión más profunda con Él. Que cada decisión de callar no sea vista como debilidad, sino como un acto de fe que protege lo que Él está construyendo en ti. Que cada vez que decidas no responder, no discutir, no murmurar, no comparar, no gritar, no buscar reconocimiento, entiendas que estás eligiendo el camino más alto, el camino del Cordero que fue mudo ante sus verdugos, que estás siguiendo las pisadas del Maestro y que cada silencio tuyo puede ser un eco de su voz en la tierra, y que ese eco sea suficiente para llenar tu casa de paz, tu mente de descanso, tu corazón de propósito, tu espíritu de plenitud, y que en cada uno de esos silencios entregados puedas oír la voz del Padre diciendo con amor: estoy contigo, siempre estuve contigo, y siempre estaré. Que el Dios de paz te bendiga, te fortalezca y te abrace en el lugar secreto donde solo su voz puede tocar lo más profundo de tu alma. Que a partir de hoy su silencio sea tu fuerza y su presencia tu canción eterna. Amén.